Diseño del capítulo 3. La información fue resumida por la maestra Luz María Zamudio y presentada por Luis Mazado. En pantalla se muestra el teléfono de contacto para cualquier asesoría referente a la revisión, redacción, corrección de estilos de los proyectos e informes técnicos de residencia profesional. El capítulo 3 se denomina Procedimiento y descripción de las actividades. ¿Y cuál es el contenido del capítulo 3? El contenido corresponde a la explicación o presentación de las herramientas utilizadas en el proyecto. Asimismo, detalla el proceso o la metodología empleada para solucionar el problema principal estudiado. Su finalidad es dar a conocer los elementos claves de la investigación realizada, es decir, trata de comunicar al lector cada etapa formulada y llevada a cabo para cumplir con los objetivos trazados. Dicho lo anterior, se afirma que este capítulo, el cual vamos a abordar, que es el capítulo 3, trata sobre dar a conocer cada etapa del proyecto de investigación y cada una de las actividades llevadas a cabo para cumplir con los objetivos trazados. El capítulo 3 trata de dar respuesta a los objetivos específicos trazados en el capítulo 1. La estructura resumida de esta sección es: iniciamos con un separador, el cual debe de decir capítulo 3 en Arial número 30 centrado. Seguimos con el tema 3.1, que es procedimiento. Tema 3.2, que es diseño de investigación. Tema 3.3, que es familiarización con la empresa. Tema 3.4, que es objetivo específico número 1. Tema 3.5, que es objetivo específico número 2, y así sucesivamente. Recuerden que la hoja del separador no se numera. Sin embargo, a partir del procedimiento hacia cada uno de los temas siguientes sí se numera. El separador, como se ha trabajado en secciones anteriores, no lleva encabezado ni pie de página. No obstante, a partir del procedimiento hasta el último tema sí llevan encabezado y pie de página. El encabezado, recuerden que es el nombre del proyecto, el logo del tecnológico, y el pie de página es el nombre de la escuela, la carrera y el número de hoja. La estructura general de este capítulo es la siguiente. Iniciamos con el 3.1, que es procedimiento. El tema 3.2 es diseño de la investigación. De este aspecto se derivan los siguientes elementos, que es el tipo de investigación, el enfoque, universo y muestra de estudio, técnicas de recolección de información o de datos y fuentes de información. Seguimos con la familiarización con la empresa. Ojo, si no es empresa donde están colaborando, pues aquí sería familiarización con la organización o con la dependencia. El tema 3.4 es desarrollo del objetivo 1, objetivo 2 y así sucesivamente de acuerdo con el número de objetivos que ustedes tengan en el capítulo 1. Obviamente, si ustedes nada más tienen 3 objetivos, pues el tema 3.8 pues no iría. Es importante aclarar que el número mínimo de hojas del capítulo 3 deben ser 10 páginas, como mínimo. El formato a utilizar es el siguiente. Los títulos van en Arial 14 en negritas centrados. Los subtítulos Arial 12 en negritas alineados a la izquierda. El interlineado corresponde a 1.5, espaciado anterior 0, espaciado posterior 0, y después de esto se pone un enter entre cada párrafo. El cuerpo del texto es Arial 12. Se permite el uso de viñetas tanto de letras, por ejemplo, A, B, C, D, de números 1, 2, 3, 4,
y de figuras. Aquí ustedes nada más deben usar un solo formato de viñetas de figuras. Puede ser el de círculo, el de triángulo, en forma de flor. Ahí ya depende de ustedes, pero nada más deben usar uno. No deben revolver en cuanto a las viñetas de figuras. En el tema 3.1, que es procedimiento, este apartado se concibe como la introducción al capítulo 3, por lo que se debe detallar profundamente el contenido de esta sección. De la misma forma, se tiene que diseñar un diagrama en forma escalonada que señale los puntos que contiene el capítulo 3. El diagrama que deben desarrollar ustedes puede ser como uno de los que se presenta a continuación. Puede ser puede ser de este formato o como esta figura que se presenta aquí. ¿Y qué van a poner? Aquí pueden poner, por ejemplo, mi actividad 1, actividad 2, actividad 3 y así con cada uno de los objetivos específicos o de los elementos que componen el capítulo 3. Por ejemplo, la primera actividad puede ser lo que es el diseño de la investigación. Entonces me van a poner aquí diseño de la investigación y me van a explicar qué es lo que hicieron ustedes en esta sección. La segunda actividad puede ser familiarización con la empresa. De igual forma deben explicar qué es lo que trata ese apartado. En la tercera actividad puede ser lo que es diseño de la investigación. Puede ser referente a su objetivo número 1, por ejemplo, desarrollo de las 5 S. Y aquí van a poner lo que trató ese apartado. Así lo mismo aquí. Aquí pueden poner la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3. Y aquí deben desarrollar brevemente, deben explicar qué fue lo que hicieron. Recuerden que el tema 3.1, que es procedimiento, es la introducción de esta sección y aquí nada más se habla brevemente de cada una de las actividades que se efectuaron. El tema 3.2 es diseño de investigación. Este apartado alude a la explicación y a la fundamentación de la línea de investigación del proyecto que elegiste. El contenido de esta sección no es difícil, ya que viste estos temas en materias como taller de investigación 1, taller de investigación 2 y fundamentos de investigación. Creo que esto es en sexto semestre, quinto y sexto semestre, séptimo, y creo que esto fue en primero o segundo semestre donde lo abordaron. Por ende, el alumno puede contextualizar su proyecto y definir qué tipo de método utiliza, sus fuentes de información, técnicas de recolección de datos y universo y muestra de estudio. El tema 3.1 es el tipo de investigación. Aludiendo brevemente a esta información, el estudiante debe situar su proyecto y seleccionar el método al que corresponde, los cuales pueden ser método descriptivo, método histórico, de campo, investigación pura, investigación explorativa, investigación documental o método experimental. Aquí en el tipo de investigación, ustedes van a seleccionar cualquiera de estas que más se apegue a su informe técnico. Es importante que el alumno investigue a profundidad los puntos descritos, los cuales son estos, para que su descripción en el informe técnico sea congruente. Es decir, ustedes tienen que situar su línea de investigación de acuerdo a estos métodos. Por ejemplo, si es descriptivo, si es documental, explorativo o de campo. Después vamos con el enfoque. Los enfoques que el residente puede adoptar son los siguientes. En primer lugar tenemos el enfoque cuantitativo, que se caracteriza por el uso de datos, el empleo de fórmulas, la elaboración de estadísticas, gráficas o el manejo de números. O cualitativa, que se basa en la descripción textual de los hechos. No emplea a profundidad datos matemáticos o estadísticos,
pero da una respuesta al planteamiento del problema por medio del análisis del medio. Ustedes deben seleccionar en su proyecto cuál método, cuál enfoque utilizaron y el por qué. No nada más van a poner el método que se seleccionó fue cualitativo, por ejemplo, sino que deben explicar por qué ese método y por qué no el otro. El universo y muestra de estudio, que es el tema 3.2.3. Por universos y muestra nos referimos a el universo es el lugar de estudio del proyecto. Por ejemplo, este puede ser una empresa, una ciudad, una escuela, un estado o un país. También puede haber universo referente a personas, una ciudad, una localidad. Y la muestra, que es una parte del universo que se estudiará. Por ejemplo, una muestra de una empresa. El universo es la empresa general. Una muestra puede ser un departamento, por ejemplo, departamento de mercadotecnia, departamento de producción, departamento administrativo. Un universo, como se dijo, también puede ser una ciudad. Entonces, la muestra de una ciudad puede ser una colonia, una sección o así. Si hablamos del universo como un estado o un país, el universo puede ser un estado y nuestra muestra puede ser un municipio. Ahora, si estamos trabajando en una escuela, nuestro universo será la escuela como tal. La muestra puede ser, por ejemplo, el salón de primer grado, el salón de tercer grado, la dirección o el área administrativa. Esa es una muestra. Ustedes deben de poner estos dos elementos en su proyecto. ¿Cuál es su universo de estudio o cuál es cuál es la muestra la cual están estudiando? Las técnicas de recolección de información. Estas dependen del investigador y puede ser la observación directa, las encuestas, entrevistas, bases de datos digitales o impresas, los checklists, el sondeo en censo o otras herramientas. Estos son un ejemplo. Ustedes deben de poner en su proyecto cuál o cuáles utilizaron y el por qué y el cómo. Las fuentes de información. Estas se dividen en dos categorías. Las primarias, las cuales son de primera mano y pueden ser el resultado de encuestas, entrevistas, relatos boca a boca, leyendas contadas de generación en generación u opiniones. Y las secundarias son fuentes que existen en medios impresos, digitales, pueden ser libros, libros físicos, libros electrónicos, ensayos, investigaciones científicas, tesis, tesinas, informes técnicos anteriores, datos proporcionados por autores en diccionarios, bases de datos, enciclopedias, etc. Ustedes deben de, en este apartado, poner cuál medio utilizaron, si secundaria o primaria y el por qué. Vamos con el tema 3.3, con la familiarización con la empresa. Como dijimos, si no es empresa donde están colaborando, pueden modificar este elemento y poner familiarización con la organización, con la institución o como gusten. Se debe explicar en este apartado cómo fue el proceso de integración en la empresa, dependencia de gobierno o institución en la que colaboran. Es importante que mencionen si recibieron capacitación, alguna inducción al puesto o un recorrido por la organización, cómo es el ambiente de trabajo en la empresa, cómo se percibe el clima laboral, las principales tareas que ustedes hicieron o si apoyaron en otras actividades, por ejemplo, en la realización de documentación, verificación de archivos, apoyo a alguna área o supervisión, etc. Todo eso va en la familiarización con la empresa. La extensión mínimo de este apartado es de una hoja. Vamos con el desarrollo del objetivo 1.
Su primer objetivo específico corresponderá al tema 3.4. Por ejemplo, si su objetivo 1 es la aplicación de las 5 S, entonces el tema 3.4, que es este, se llamará desarrollo de las 5 S. Si su segundo tema es el desarrollo de un inventario, el tema 3.5 deberá ser desarrollo de un inventario. Si ustedes van a hacer un manual y es objetivo número 3, pues el objetivo número 3 se llamará desarrollo de un manual. Es importante saber que en el capítulo 3 no se realizan las actividades, sino que se explica cómo será su aplicación. Es decir, si yo voy a hacer un manual, en el capítulo 3 no voy a poner el manual, sino que voy a poner cuál es la estructura, a qué autor investigué para el desarrollo del manual y cuáles son los elementos que compondrán el manual. En el capítulo 3 solo se ponen los formatos a utilizar en blanco, no se ponen desarrollados o contestados, sin embargo, sí va explicado. Si yo en mi objetivo dentro del capítulo 3 puse la aplicación de las 5 S, yo no voy a poner en el capítulo 3 los resultados de los checklists o de la evaluación de las 5 S, sino que voy a poner cómo es que lo voy a hacer, qué beneficios puede tener y los formatos en blanco de las evaluaciones, que sí va explicado. No obstante, si un objetivo mío fue desarrollar un análisis FODA o un diagrama de Ishikawa, en el capítulo 3 sí va desarrollado y explicado. Otras características son: si van a aplicar una encuesta, deben ponerla en blanco, sin contestar, pero deben mostrar paso a paso cómo va a ser el procedimiento de aplicación, las preguntas que van a realizar y el objetivo de esta tarea. Pueden agregar fotografías del proceso realizado, fotografías de personas colaborando con su proyecto, encuesta o método aplicado. Si ustedes van a aplicar las 5 S, deben poner aquí en el capítulo 3 cómo estaba la organización o el departamento estudiado antes de su aplicación. Si ustedes van a desarrollar un plan de capacitación, aquí en el capítulo 3 deben de poner cuál será la estructura y el formato a utilizar, obviamente con su descripción. Si van a desarrollar un manual, en el capítulo 3 se pone su estructura y una breve descripción de los elementos que componen ese material. Si van a desarrollar un inventario, en el capítulo 3 solo se pone su formato en blanco y se da una explicación del mismo. Así también se puede poner quiénes participaron, cuáles serán las ventajas de esta tarea, entre otras. El número mínimo de hojas que comprende el capítulo 3 son 10, es decir, deben de poner como mínimo 10 hojas en esta sección que es el capítulo 3, aunque lo deseable son más de 15 hojas. Si tienen más de 15 hojas, pues mucho mejor. Esto con el fin de mostrar sólida argumentación y dominio de los temas. Hasta aquí termina la explicación del capítulo 3.